La misión de Boyd para guiar a los residentes de Frombille de regreso a casa ha alcanzado un punto de ruptura absoluto, y eso lo podemos ver en cada capítulo de esta cuarta temporada. Pero en este momento vamos a hablar de todo lo que va a pasar en el capítulo 10 de este gran final, de este cierre de temporada, que ha sumergido al pueblo en una encrucijada donde la línea entre la salvación y la perdición total se ha vuelto más delgada que nunca. Y aquí estamos, en el refugio de Frombille, donde vamos a hablar de ciertos puntos interesantes que van a pasar en este capítulo 10 y que nada volverá a ser igual. Así que comencemos. Como comentaba, el camino de Boyd hacia este punto crítico se aceleró drásticamente. El pueblo comenzó a ensañarse directamente con su mente y su liderazgo, como lo pudimos ver desde el primer capítulo de esta cuarta temporada. Por ejemplo, las apariciones del padre Catry fueron más seguidas y comenzaron a juzgarlo severamente. Pero no simplemente eso, la encrucijada más aterradora se consolida al descubrirse el origen de la pesadilla. Las visiones de Jade comenzaron a ser un poco más reveladoras, trayendo una verdad bastante trágica, y en eso los huesos de los niños. Este elemento que es bastante importante para poder romper el ciclo del pueblo, mencionado igualmente por el hombre amarillo cuando se le acerca a Tabitha. Un punto que no podemos descartar, y este horror absoluto para Boyd comenzó en lo profundo de las cuevas, donde vio el renacimiento de Smiley, saliendo del vientre de Fátima. Pero ahora esto se multiplica con el hombre amarillo caminando a plena luz del día, y ya viendo que la destrucción del pueblo está cerca. Ya como lo pudimos ver, Boyd ha sido obligado a sumarse a un plan final y suicida diseñado junto a Jade y Tabitha, mientras ellos se adentran a los túneles para poder desenterrar los huesos de los niños y así poder romper el ciclo, mientras que los demás intentan arrancar el árbol botella para así tener una salida definitiva. Pero como vemos, ese plan de arrancar el árbol no es tan bueno que digamos. Y es como le dijo el niño de blanco a Víctor, ese árbol es bastante importante, ya que todavía no sabemos el por qué. Y eso es lo que hace que Boyd, consumido por la urgencia, piense que el niño de blanco es simplemente otra trampa del pueblo, y hacer que todo este plan se lleve a cabo. Algo que realmente es bastante arriesgado porque no saben en realidad qué es lo que va a suceder después. Y aquí es donde entran esas palabras del hombre de amarillo, que nos hace pensar y teorizar que las advertencias del pueblo apuntan a que todo es una trampa definitiva. Quitar el árbol podría liberar al pueblo, pero también desataría algo peor. Y si pensamos que eso ya se había vivido anteriormente, que no es la primera vez que ellos han quitado el árbol, sino que lo han hecho incontables veces. Y esto está en el primer capítulo de la cuarta temporada, cuando el hombre amarillo le pregunta a Julie de qué año viene, haciendo que esta batalla sea algo más constante, pero todo a raíz de la caída del árbol botella. Y esto lo podemos ver en el capítulo 1 de la serie. Todas las personas entran al pueblo porque ven un árbol tirado en el medio de la carretera. Y como vemos esa catástrofe que pasará en este capítulo 10, podemos vincularlo directamente con todas estas acciones. Y hay que ponernos a pensar un poco, ¿cuántas veces se ha vivido este momento en el cual tumban el árbol botella? Puede ser que sea la primera vez, pero puede ser también que haya sido infinidades de veces, abriendo un ciclo interminable, el cual no puedan romper gracias a esa decisión, suponiendo que hayan roto el espacio-tiempo del pueblo, ya que este árbol es el epicentro de la encrucijada y la clave de la supervivencia en la recta final. Su importancia se vuelve absoluta debido a la audaz y potencialmente catastrófica en el lugar, que tal vez en el momento no pensaron por toda esta gran desesperación por conseguir una salida inminente para poder irse a sus hogares, y este sería el resultado de no haber hablado entre ellos, de tener información valiosa dispersa, como por ejemplo la información de este árbol, que era el único que parecía tener un destino fijo, mientras que los otros transportaban personas a lugares aleatorios. Este siempre enviaba a quien se introducía directamente a la torre del faro, un punto bastante cerca al mundo exterior, y de donde se dice residen los niños Ankoi, cosa que vimos en el momento cuando Tabitha viajó a través de él, donde el mismo niño de blanco le dice
dice que allí encontrará respuestas y que finalmente las obtuvo. Pero como sabemos, la idea de arrancar el árbol nace de la desesperación extrema por conseguir una salida, algo que serviría para su rescate y romper el ciclo infinito. Pero como sabemos, y gracias a las palabras del niño de blanco, destruirlo podría colapsar el espacio-tiempo del pueblo, teniendo respuestas negativas, porque al ser derribado, el pueblo tiembla violentamente y las leyes de la física terminan de romperse. Podría tratarse de algo peor. El árbol mantenía bajo tierra a una entidad mucho más antigua y peligrosa que el propio hombre de amarillo, algo como la supuesta araña gigante que posiblemente sea esa entidad, y que luego de que el árbol cayera, la telaraña que sostiene la realidad del pueblo se desgarra, liberando esta presencia opresiva que amenaza por consumir lo que queda de este espacio. Algo inimaginable que puede ser que suceda, como lo dijo el hombre amarillo cuando se acercó a Tabitha, haciendo que el destino fijo del faro se destruya. Pero también el pueblo comienza a sufrir parches temporales y se abran brechas donde el pasado y el presente se mezclen a plena luz del día. Y eso explicaría aquel viaje que hizo Julie en la tercera temporada para poder rescatar a Jean. Y aquí podemos entender que el niño de blanco tenía toda la razón al advertirle que no lo hicieran. Boyd se da cuenta demasiado tarde de que el pueblo quería que tiraran el árbol, ya que se alimenta de la esperanza para luego transformarla en su mayor desesperación posible. Al darle la ilusión de que el árbol era la salida definitiva, el pueblo los guió a destruir su propia oportunidad de escapar de manera segura. Por esa razón no abrieron una salida a casa, sino que rompieron los muros de la prisión, dejando a las personas expuestos a la intemperie de un horror primordial, sin reglas, sin refugio y con el tiempo corriendo en su contra, teniendo el choque entre el hombre amarillo y el niño de blanco, el cual representa la máxima dualidad y el conflicto central en el pueblo. No se trata solo de dos entidades misteriosas o una tercera, sino las dos fuerzas opuestas que mueven el tablero de ajedrez en este lugar, representando el control absoluto frente a la resistencia que llevan en todo este ciclo interminable. Pero déjame tu opinión abajo en los comentarios y allí comenzamos a debatir. Nos vemos en el próximo video aquí en el refugio, donde hablaremos de los datos y algunos misterios que vayan saliendo a la luz.